En este vídeo vamos a hablar sobre sistemas de información aplicados a dirección técnica de entidades deportivas, entendiendo sistemas de información como un conjunto de hardware y software necesario para mejorar los procedimientos de trabajo en un centro deportivo y para aportar la información necesaria a la toma de decisiones en el centro deportivo o gimnasio. Las partes en las que consta esta presentación es la infraestructura tecnológica, en la cual vamos a ver cuál es la propuesta de sistema hardware y software para un centro deportivo, el apoyo a la toma de decisiones, que es un área en la cual el sistema de información nos puede ayudar en la dirección técnico-deportiva, el seguimiento de los resultados de gestión, que es otra área en la cual el sistema de información nos puede dar bastantes datos para mejorar este seguimiento de los resultados del centro deportivo, y por último unas recomendaciones sobre cómo implantar un sistema software de información en un centro deportivo. En primer lugar, vamos a introducir el concepto ERP, que son las siglas de Environment Resource Planning, que es una tendencia de gestión empresarial en la cual se incorporan distintas funcionalidades de software para obtener unos objetivos de gestión. El sistema ideal de información de una empresa, en este caso de una empresa deportiva, pues debe tener una base de datos centralizada que almacene todos los datos necesarios para la gestión y que luego estos datos se puedan explotar desde las distintas aplicaciones de gestión que puede contener el sistema. Va a haber unas aplicaciones de gestión que nos van a permitir relacionarnos con los clientes, dándoles servicio o haciendo la atención al cliente y las ventas. Luego va a haber unas aplicaciones de gestión o unas funcionalidades de software que nos van a ayudar a reportar informes a la dirección, que nos van a ayudar a aportar datos e indicadores de gestión para saber cómo va el club o cómo va el centro deportivo. También va a haber un reporte de información a los recursos humanos, a los distintos trabajadores del centro para las distintas funciones de trabajo. Hablemos de los monitores, hablemos de los terapeutas, etcétera, que también van a necesitar sacar cierta información del sistema. Y luego va a haber otra información de carácter de gestión también, que nos va a permitir estar en contacto con nuestros proveedores y saber en cada momento pues qué necesitamos a nivel de inventario, compras, etcétera. Esto llevado a la estructura de un centro deportivo, pues nos va a llevar a una base de datos común con un servidor y una base de datos, como decíamos, que va a dar información a la recepción y atención al cliente, va a dar información de los socios, pero también va a recibir información de las inscripciones, incluso directamente va a recibir datos e información de los equipos de control de acceso, tornos, tarjetas, etcétera, que nos va a dar mucha información del uso que se hace de la instalación deportiva. También va a dar y a recibir información de los técnicos de la instalación, de los monitores. También va a aportar información incluso a los propios clientes o a los propios usuarios que podrían interactuar en el sistema con terminales de usuario. Y, por supuesto, va a dar información a la gerencia de indicadores y de cómo funciona el club. Todo esto agrupado en un solo sistema de información.
Además de eso, también podemos llevar la información de este sistema informático fuera de la intranet, fuera de la red interna de nuestra instalación. No toda la información, por supuesto, sino la información necesaria para que se muestre en nuestra web, por ejemplo, información de cuadrantes, información de reservas de espacios, incluso permitir que el público desde la web pueda hacer algunas funciones y contratar algunos servicios. Por ejemplo, contratar una pista a través de Internet o inscribirse a una actividad a través de Internet, ¿vale? De esta forma podríamos estructurar un sistema de información global que me está sirviendo para la mejora operativa y para la mejora de procesos de gestión. Está creando un flujo de trabajo entre los distintos trabajadores y un flujo de información que luego me va a permitir tener datos objetivos para tomar decisiones de gestión. Si hablamos de software, tenemos que conocer los distintos tipos de aplicaciones software que existen. Las podemos dividir en tres grupos: las aplicaciones estándar, las aplicaciones a medida y las aplicaciones parametrizables. Las aplicaciones estándar son aplicaciones que están cerradas y tienen unas funcionalidades, pero no se pueden modificar esas funcionalidades y nos obligan a trabajar de una determinada manera. Las aplicaciones a medida son las aplicaciones que se desarrollan para las necesidades exclusivas de un club o de un centro deportivo, y las aplicaciones parametrizables vienen a ser un paso intermedio entre una aplicación estándar y una aplicación a medida. Una aplicación parametrizable tiene un desarrollo de software estándar, pero luego tiene una serie de parámetros que se pueden modificar en función de la forma de trabajar del club. Estamos hablando, pues, de parámetros como puedan ser, por supuesto, precios, horarios, por ejemplo, trabajadores de la empresa, por ejemplo, formas de contratación, por ejemplo, formas de pago, medios de pago, etcétera. Cosas que veremos más adelante. ¿En qué se diferencian estos tres tipos de aplicaciones informáticas? Pues la aplicación estándar, en cuanto a inversión económica, requiere menos inversión. Suelen ser más económicas, ya que se basan en una economía de escala y una misma aplicación se vende a muchas empresas o a muchos centros deportivos. La aplicación a medida estaría en el punto contrario. Son aplicaciones totalmente a medida, se venden a un solo centro deportivo y por este motivo pues requieren más inversión, además de todo el proceso de desarrollo artesanal que se hace para un centro deportivo en concreto. Y las aplicaciones parametrizables pues requieren una inversión media. No hay que hacer una programación a medida, pero sí hay que hacer una fase de consultoría en la cual se conozca muy bien cómo funciona ese centro deportivo y se puedan modificar los parámetros para que la aplicación funcione adaptándose a las necesidades de ese centro. En cuanto a tiempo de implantación, el software estándar es el más rápido, puesto que no tiene ni desarrollo a medida ni parámetros que modificar. Por tanto, el tiempo de implantación es rápido. Además, como sus funcionalidades son limitadas, la formación del personal suele ser también bastante rápida. Una aplicación a medida tiene un tiempo de implantación más amplio, ya que, además del tiempo que requiere para su desarrollo, siempre en contacto con el personal del centro deportivo, requeriría un tiempo de pruebas. Un tiempo de pruebas y un tiempo de evaluación en el que siempre van a surgir modificaciones y van a surgir cosas que se tienen que adaptar mejor al centro deportivo. Y en cuanto al sistema parametrizable, volvemos a estar en el punto intermedio, en el cual se instala un software determinado, pero luego hay una fase de consultoría en la cual
se conoce las necesidades del club y se adapta la aplicación a las necesidades del club. También un software parametrizable partiría de la experiencia de otros centros deportivos en los que trabaja y por tanto esa fase de consultoría e implantación podría ser más rápida que la de implantación de un software totalmente a medida. En cuanto a cambio cultural, que viene a decir pues el tiempo que necesitaría o la cantidad de cosas que tiene que cambiar dentro de su cultura organizativa una empresa o un club deportivo para implantar un nuevo software. Pues si se tratase de un software estándar, el cambio cultural sería muy grande, porque las diferencias de un software a otro serían bastante importantes, incluso cambios en los procesos de trabajo. En el software a medida, pues si este está bien hecho y bien terminado, el cambio cultural sería menor, puesto que el software a medida se ha hecho en base a las necesidades y los procedimientos de trabajo de ese club. Y los parametrizables volverían a estar en el punto intermedio, ¿vale? A lo mejor no se adapta a medida exactamente en todo, pero tampoco requiere toda la adaptación o todo el cambio cultural que supone el software estándar, ya que hay parámetros, como hemos dicho antes, que se adaptarían al club. En cuanto a la estabilidad, la ausencia de fallos, de errores de ese software, el estándar es el más estable siempre, porque lo normal es que un software estándar esté en muchos centros deportivos y haya muchas empresas usándola y por tanto su testeo y sus pruebas son muy grandes y las posibilidades de que nos surjan errores de software en nuestro club pues son menores. En cuanto al software a medida, pues sí que hay muchas posibilidades de errores de software, puesto que solo utilizamos este software en nuestro club y toda la fase de pruebas la hacemos nosotros. Por tanto, estadísticamente hay más posibilidades de que surjan errores de software. Y el parametrizable vuelve a estar en un punto intermedio. En cuanto a la escalabilidad, que sería la posibilidad de llevar este software a otras instalaciones deportivas, pues que estas otras instalaciones deportivas podrían tener las mismas u otras necesidades, tenemos que decir que el software estándar es el más escalable, porque damos por hecho que la instalación se va a adaptar a ese software. Por tanto, la escalabilidad de un software estándar es la mayor, igual que los software parametrizables. La posibilidad de llevarlo de un software deportivo, de un centro deportivo a otro centro deportivo, pues son altas. Mientras que el software a medida sería el menos escalable. No podríamos llevarlo a otro centro deportivo, puesto que estaría hecho en base a los procesos de trabajo y en base a las necesidades específicas de un centro deportivo concreto. En cuanto a la infraestructura de software, pues ya hemos dado una idea de cuál debe ser una infraestructura de software adecuada para un centro deportivo. En cuanto a el control de los espacios, entraríamos en la tecnología del control de espacios, en la cual vamos a recomendar pues equipos de control de acceso y tenemos que saber algo sobre ellos. Lo primero sería conocer los espacios que hay que controlar y de estos espacios deberíamos conocer cosas como el número de accesos medios diarios que tiene. Deberíamos conocer sus circulaciones, por dónde circulan el público, por dónde circulan los usuarios de cada instalación deportiva, para saber cómo y dónde aplicar los sistemas de control de accesos. También deberíamos saber el tipo de servicios que se imparten en cada espacio y las necesidades de control que se tienen. No va a ser lo mismo controlar un servicio en el cual se dé una actividad dirigida con un monitor que un servicio de uso libre, no dirigido, como puede ser nado libre o, por ejemplo, uso de sala fitness. Obviamente, los servicios de uso libre no dirigidos siempre van a tener mayores necesidades de control. Los tiempos de entrada y tiempos de salida sería también interesante conocerlos,
también es importante conocer las vías de evacuación de la instalación para que los equipos de control de acceso no limiten esas vías de evacuación, y si hay que poner equipos de control de acceso en las vías de evacuación, también habrá que prever los sistemas tecnológicos para que esos equipos de control de acceso se abran automáticamente y dejen la anchura necesaria para la evacuación. Como hemos dicho antes, las circulaciones en los espacios, en las instalaciones deportivas y en los espacios deportivos es un tema muy relevante para saber dónde ubicar los equipos de control de acceso. Tenemos que saber que siempre va a haber espacios deportivos y no deportivos en una instalación deportiva, y hay algunos que deben estar y otros que no deben estar controlados. Normalmente lo recomendable, siempre que el espacio lo permita, es poner un equipo de control de acceso principal cerca de la recepción y, a ser posible, entre la recepción y los vestuarios, para que luego desde los vestuarios se distribuya la circulación hacia las zonas húmedas o hacia las zonas secas deportivas, o sea, en definitiva hacia todos los espacios deportivos. También es recomendable que haya una parte, si es posible, de la recepción que dé hacia la zona interior de los espacios deportivos sin necesidad de salir por el control de acceso para acceder a esa recepción. De tal forma que yo pueda atender desde la recepción tanto a la zona no controlada como a la zona controlada, con el mismo personal a ser posible. Y además, un sistema de información y control de acceso me puede permitir poner lo que llamamos subcontroles de acceso. Hacer que haya otros controles de acceso interiores que limiten el acceso solamente a algunos espacios deportivos que requieran un abono específico o un pago de un plus para su uso. De tal forma que el sistema informático debe diferenciar cuándo y qué usuarios están pasando por el control de acceso principal y cuándo y qué usuarios pueden hacer uso de esos espacios especiales y de esos espacios destinados solamente a los usuarios que han pagado un extra por ellos. También decir que debe haber otros espacios totalmente de libre acceso, como son, pues bueno, tiendas, cafeterías, etcétera, fuera del espacio controlado por los equipos de control de acceso. Entrando ya más en profundidad en los equipos de control de acceso recomendados, tenemos que decir que, bueno, pues cada equipo de control de acceso se puede recomendar para un espacio o para una situación o para un modelo de gestión. Aquí tenemos una variedad de los equipos de control de acceso que existen. Estamos viendo, por ejemplo, y en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos más, cómo existen molinetes, en este caso muy elegantes y aplicables a instalaciones deportivas pues, de alto nivel. Existe el torno tradicional en distintas gamas de productos. Existe lo que llamamos pasillos automáticos y portillos, y luego cualquier puerta se podría también equipar con una cerradura electrónica y un dispositivo de identificación que me permita entrar. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay dispositivos como los molinetes, los pasillos automáticos y los tornos que siempre van a asegurar el paso de los usuarios de uno en uno, de tal forma que no podrían entrar con una sola identificación más de un usuario, ¿vale? Pero sin embargo, en la adaptación de puertas y en los portillos hay una identificación de usuario y un desbloqueo del dispositivo, pero una vez que se abre ese dispositivo o esa puerta, puede entrar más de un usuario. Entonces tenemos que ver cómo controlar eso y cómo aplicar tornos, pasillos automáticos, molinetes o portillos en cada caso. Nuestra recomendación para el mayor control de la instalación es utilizar habitualmente para el control los dispositivos de mayor control, que serían tornos, molinetes o pasillos automáticos,
y que sean el dispositivo de control habitual. Y luego utilizar portillos para casos excepcionales y se abrirían solamente desde recepción, casos excepcionales en que tenga que entrar un grupo, digamos un grupo de escolares, por ejemplo, de visita a la instalación deportiva, que tenga que entrar entrada y salida de mercancías, que tenga que entrar una persona discapacitada, que tenga que entrar un carro, etcétera, y podemos aplicar estos dispositivos a apertura manual desde recepción, no al uso habitual de los socios. Y las puertas adaptadas ya sería también algo específico que se suele utilizar solamente para las puertas que deben abrir el personal del centro deportivo. Digamos, la adaptación de puertas se aplica más a las puertas de almacenes, las puertas de despachos, etcétera, que son para uso solamente del personal de la instalación. Aquí vemos detalle de molinetes de exterior, de pasillos automáticos, de otro modelo de torno, distintos tipos de electrónica de las que hablaremos más adelante, y en algunos casos, raramente en centros deportivos, pero se podría aplicar, existen arcos de entrada. Estos arcos de entrada no me van a bloquear el acceso, pero sí me pueden dar un aviso de los usuarios que acceden correctamente o no, siempre con un dispositivo de radiofrecuencia, un dispositivo de transpondedores de radiofrecuencia que el usuario debe llevar encima. Si está al corriente de su abono, podría entrar, y si no, nos daría algún tipo de aviso. Tercera pata del sistema de información. Hemos hablado del software, hemos hablado del hardware de equipos de control de acceso, y ahora vamos a hablar del hardware de dispositivos de identificación de personas. Las principales tecnologías de identificación de personas son los lectores de banda magnética, los sistemas de proximidad, de los cuales hay varios estándares tecnológicos, los sistemas de código de barra, el DNI electrónico o los sistemas biométricos. Incluso podríamos hacer algunas combinaciones que están teniendo bastante éxito últimamente, como la unión de un dispositivo de proximidad o RFID con un sistema biométrico. De tal forma que seguiríamos usando los sistemas de proximidad en forma de tarjeta o de pulsera con chip que acercándolo al lector me abriría, pero además para evitar un intercambio de tarjetas o de pulseras podríamos usar la biometría de la lectura de la huella dactilar. Este es un sistema que funciona mucho más rápido y para centros más grandes, con muchos usuarios y mucho movimiento, funciona más rápido y con más fiabilidad que el sistema solamente de biometría, solamente del dedo, porque la tecnología está más depurada, y además me permite utilizar las tarjetas de abonado, que son también una fuente de ingreso para el club deportivo, además de una fuente de un elemento de comunicación de imagen de marca. Vamos a pasar a hablar del apoyo a la comercialización usando el sistema de información, ya que pues, hemos descrito los 3 puntos de la infraestructura tecnológica que deberíamos montar, basado en software, control de acceso e identificación de personas. Para abordar la función comercial en un centro deportivo nos vamos a basar en la filosofía CRM, las siglas de Customer Relationship Management. O sea, vamos a crear un sistema de gestión de las relaciones con el cliente que nos permita
gracias al sistema de información, ir almacenando datos e ir conociendo cada vez mejor a nuestros clientes, sus características, sus necesidades, sus gustos, etc. Y también en nuestro sistema vamos a ir planteando cada vez una mejor oferta de nuestros servicios deportivos con un mejor mix de marketing, de oferta, precio, publicidad, etcétera, para poder adaptar cada vez mejor esa oferta a las necesidades del cliente y poder tener mayor éxito comercial. Tenemos que saber que en nuestra base de datos una clasificación básica de contactos o de usuarios va a ser en función de su estado. Un cliente o un usuario en nuestra base de datos puede estar como contacto, como alta o como baja. Como contacto sería lo que llamamos un cliente potencial, una persona que está en nuestra base de datos porque por prospección, porque ha venido alguna vez a visitarnos, porque nos ha entrado a través de la web, por distintos motivos. Esa persona está con sus datos personales y con sus datos de contacto en nuestra base de datos, pero nunca ha probado nuestros servicios deportivos y nunca ha hecho deporte en nuestro club. Luego están los clientes de alta, que son los clientes que llamamos activos, los clientes en el que en este momento están en nuestro sistema con servicios contratados y están haciendo actividad con nosotros. Y por otro lado, tendríamos los clientes de baja, los clientes que alguna vez han estado haciendo actividad con nosotros, pero en estos momentos esos clientes ya no tienen ningún servicio contratado y no están haciendo actividad con nosotros. Entonces, en nuestro sistema informático, nuestro sistema de información, nosotros siempre tendríamos que estar haciendo acciones comerciales, creando campañas y haciendo acciones comerciales para procurar que los contactos se den de alta, incluso para generar contactos, para que cada vez tengamos más datos de personas que, a ser posible, cumplan con nuestro público objetivo en nuestra base de datos. Cuantos más contactos tengamos en nuestra base de datos, más posibilidades de altas nuevas tendremos. Podremos hacer con nuestra aplicación informática acciones comerciales de creación de campañas, de envíos de newsletters, de envío de newsletters o boletines comerciales, de envíos de ofertas por correo electrónico, de envíos de promociones a través de SMS, hacia esos contactos para intentar que a través de estas ofertas se den de alta. Aunque no queramos, siempre va a haber un porcentaje de clientes que se van a dar de baja, ¿vale? Vamos a intentar evitarlos a través de acciones de fidelización, pero esos clientes siempre en algún momento se van a dar de baja. Pues habría que seguir haciendo acción comercial también hacia los clientes de alta para que no se den de baja a través de acciones de fidelización y sobre los clientes que se han dado de baja con acciones de recuperación. También hay que decir que podemos considerar las altas y las bajas totales por servicio o temporales. En nuestro sistema tenemos que tener configurado las altas y las bajas de cada uno de los servicios deportivos que ofrecemos y quizá también la posibilidad de ofrecer bajas temporales que eviten que una persona se dé de baja totalmente, por ejemplo, cuando se va de vacaciones o cuando tiene un periodo de lesión, etc. Entonces, nuestro sistema de información nos tiene que ayudar a atraer a los clientes a través de acciones de marketing, a captar a nuestros clientes, sobre todo en las visitas, y también a cerrar las ventas con una buena oferta y, por supuesto, a fidelizar, informándole y con un buen servicio. Esa buena oferta
pues lógicamente tendremos que diseñarla también en nuestro software, en nuestro sistema de información. Para eso nosotros tenemos que tener muy clara nuestra carta de servicios. Una barrera o un inconveniente que nos encontramos muchas veces cuando vamos a implantar software en muchos centros deportivos es que no han hecho un estudio en profundidad de su carta de servicios. Y si queremos tener claro cómo debe funcionar, cómo debemos configurar o cómo debemos parametrizar nuestra herramienta informática, tenemos que hacer un análisis muy profundo de nuestra oferta y de nuestra carta de servicios. Tenemos que plantearnos qué vendemos. Vendemos, por supuesto, servicios, espacios, eventos y competiciones, productos y tratamientos, todo esto o alguna de estas cosas. ¿Qué vendemos exactamente? ¿Cuáles de esos servicios son dirigidos? ¿Cuáles no van a ser dirigidos? Etcétera. ¿Cómo los vamos a vender? ¿Los vamos a vender como actividades sueltas? O sea, lo que podemos llamar también escuelas o cursillos. Me puedo apuntar a un cursillo o una escuela de pádel en la que solamente pago por esa actividad y solamente puedo acceder a las instalaciones en unos horarios determinados y en un grupo determinado y a un espacio determinado. Voy a vender otros servicios en forma de abonos. Voy a tener el concepto de abonado, abonado total de todo el día, abonado por franjas horarias, o sea, abonado de mañana, abonado de tarde, abonado de fin de semana, abonado en función de grupos familiares. También voy a permitir el pago por uso, lo que podemos llamar también bonos. Voy a poder comprar un bono de un solo uso o para acceder una sola vez, o en packs de 5 veces, de 10 veces, etc. Voy a poder comprar packs que combinen distintas formas. Por ejemplo, puedo tener un abonado que además haga un pago por uso de tratamientos o haga un pago por uso de entrenador personal y venderlo conjuntamente en un pack que si te haces socio además te permite o te regalan 5 usos de entrenamiento personal. Todo esto vamos a tener que ser capaces de configurarlo en nuestro software o en nuestro sistema de información. ¿Cómo renovamos estos servicios? Los renovamos con baja a la orden, los renovamos con baja automática. La baja a la orden sería la fórmula en la cual el usuario no se da de baja y se le siguen haciendo cargos hasta que este usuario no da la orden de baja. Y normalmente tiene que dar la orden en unos periodos o antes de un determinado periodo para que no se le cobre o se le pase el recibo del periodo siguiente. O una baja automática que consistiría en contratar el servicio en unas fechas determinadas y cumplida esa fecha, pues se te da de baja automáticamente y pierdes tu plaza. Si no lo renuevas previamente. ¿Cómo combinamos esto con los servicios o las actividades que vendemos? Pues una recomendación puede ser, por ejemplo, utilizar en los sistemas de abono o los sistemas de abonados una baja a la orden y en los cursos o cursillos una baja automática. ¿Cómo se cobra? En efectivo, con domiciliación, haciendo un ingreso en el banco, con un sistema de prepago o de crédito en el sistema, tarjeta monedero, etc. Se paga al uso, se paga por anticipado, se puede pagar presencial o se puede pagar online. O sea, fijaros todas las combinaciones para cobrar o para pagar un servicio deportivo que existen y que nosotros tenemos que elegir con cuáles vamos a trabajar y parametrizarlas en el sistema. ¿Cómo se contabiliza? Porque nuestro sistema de información, también recordando el esquema del ERP, tenemos que saber que también nos va a dar unos reportes contables o unos reportes financieros. A ser posible, incluso el sistema puede llegar, o algunos sistemas pueden llegar a elaborar los asientos contables que van al programa de contabilidad, a nuestro departamento de administración. Entonces,
¿se contabiliza por caja o se contabiliza por devengo? O sea, cada vez que se paga una actividad independiente del ciclo que se pague, por ejemplo, si se pagan 3 meses, el día 1 de enero, pues se contabiliza el total el 1 de enero. Sería un criterio de caja. O vamos a utilizar el criterio de devengo. O sea que si se pagan 3 meses en enero, con el criterio de devengo, contabilizaría la parte proporcional en enero, febrero y marzo. ¿Cómo configuro promociones o cómo empleo las promociones en el sistema? Las promociones pueden ser de precio o de servicio. Promociones pueden ser basadas en descuentos o en regalar más servicio añadido. O en hacer packs de productos y servicios. Y incluso podría gestionar estas promociones en función del coste de oportunidad, o sea, en función de cuándo tengo las instalaciones más vacías y cuando tengo un mejor coste de oportunidad. También podría configurar las campañas comerciales, las cuales pues tenemos en nuestro negocio siempre, negocio de los centros deportivos, una gran estacionalidad y podría diseñar esas campañas comerciales para actuar sobre unas fechas concretas y para actuar sobre unos colectivos concretos. Viendo algunos ejemplos de carta de servicio, podríamos crear un abono fitness de mañana con un pago anual y una baja a la orden, domiciliado los 3 primeros meses, o sea, que aunque yo pago el año entero, lo pago por domiciliación y se me cobra en partes en enero, febrero y marzo, contabilizado por devengo, o sea, a nivel de contabilidad, aunque se haya pagado en enero, febrero y marzo, a nivel de contabilidad me va a contabilizar el ingreso de forma homogénea en los 12 meses del año en los que dura el servicio. Ha sido contratado también a través de una promoción de pareja y por eso se aplicó un descuento del 50% en una campaña de primavera. Por tanto, esto puede ser un diseño de servicio un poco rebuscado, pero que puede, y de hecho es a veces la realidad de un centro deportivo. Y en contraposición, no un abono, sino una escuela en la cual se hace un pago trimestral con baja automática, o sea, cumplido ese trimestre de escuela o de clases de natación, el usuario se da de baja de forma automática, si no indica que quiere renovar previamente, el pago se hace en efectivo mes a mes, se contabiliza por caja y se contrata en una campaña de verano. El alquiler de una pista, se utiliza un pago por uso de 10 bonos. Este pago por uso de 10 bonos se contrató a través de una web online, ¿vale? Y cargado sobre el prepago o el crédito que ya tenía ese usuario en la instalación. Y se contrató aprovechándose de una promoción por franja horaria, alquilando las pistas en las horas en las que eran más económicas. Aquí tenemos el ejemplo de 3 casos de contratación de servicios deportivos que deberíamos de poder parametrizar en un sistema informático. A partir de aquí vamos a pasar a labores ya, diríamos, de dirección técnica, dirección general, en el cual vamos a ver qué posibilidades nos puede dar un sistema de información para controlar los resultados del centro deportivo. Para ello nos vamos a basar en el ciclo de mejora continua, en el cual
el propio funcionamiento del sistema de información y del centro deportivo, con una buena infraestructura tecnológica, nos va a ayudar a recoger de forma automática una serie de datos relevantes. Esos datos bien interpretados se pueden convertir esos datos en información relevante, y la información relevante organizada a lo largo del tiempo al final se transforma en conocimiento, en un mejor conocimiento de mis usuarios y del funcionamiento de mi centro deportivo, que al final debe influir también en unos mejores resultados de la instalación. ¿Qué datos son interesantes recoger, que recoja nuestro sistema, ya que tenemos montada una infraestructura tecnológica que nos permite recoger datos de forma automática desde los tornos y también desde cada uno de los puntos de venta? Pues podemos dividirlo en datos de 3 tipos: datos comerciales, datos de usuarios y datos de resultados. En cuanto a los datos comerciales, pues es interesante hacer un seguimiento de 3 conceptos: las altas, las bajas y las renovaciones. Incluso dentro de las altas, dividir y distinguir en cuanto a en qué servicios se han producido esas altas, ya sean abonos o sean escuelas. También qué altas son altas nuevas, o sea, de clientes que nunca nos han usado, y qué altas son altas provenientes de bajas, ¿vale? Porque es una información distinta. Y en cuanto a las bajas, igual, distinguir en qué actividades se dan más de baja y si son bajas totales o bajas temporales. Luego, otros datos importantes son los datos de usuarios. Los datos de usuario que vamos a manejar fundamentalmente son datos demográficos, que los vamos a conocer con su ficha de alta de usuario, y datos de hábitos de uso de nuestra instalación deportiva, que vamos a conocer fundamentalmente por su interacción con el sistema, ya sea desde los tornos de acceso o desde terminales de uso de los propios clientes, en los cuales pues, pueden hacer uso del sistema reservando pistas o inscribiéndose a cursos o incluso viendo su programa de entrenamiento e indicando cómo le ha ido su programa de entrenamiento en cuanto a satisfacción con el programa, asimilación de la carga, índices subjetivos de fatiga, etc. O sea, hay mucha información que nos puede dar el usuario si creamos una infraestructura tecnológica que recoja estos datos. Entonces, hay datos demográficos como el género, la edad o la zona de procedencia, por su código postal o por sus códigos de áreas, que van a ser muy interesantes a la hora de conocer el ámbito de influencia de nuestro centro deportivo y de conocer las características de nuestro usuario, incluso dividido por actividades. ¿Qué actividades tienen más éxito en cada uno de los distintos tipos de población para poder abarcar todo mi público objetivo, haciendo un planteamiento de actividades satisfactorio? Para eso tengo que conocerlo y analizar los resultados. Y luego, con la información de los tornos, también podría conocer cuáles son las horas punta, cuáles son las horas valle, conocer qué horas tengo más libres, incluso qué ofertas de precio puedo hacer en unas determinadas franjas horarias o en otras. Incluso
podríamos saber, a nivel de fidelización, si hay determinados usuarios que, aunque sigan pagando su mensualidad, porque tengan, por ejemplo, una baja a la orden, pues no están viniendo en un periodo determinado de tiempo, digamos 20 días. Y podrá hacer campañas comerciales a todos los socios que no vienen en 20 días. Incluso acciones que no sean puramente publicitarias, sino que sean acciones técnicas, que sus propios monitores se pongan en contacto con ellos por SMS o por email, diciéndole que tienen que cumplir sus objetivos de entrenamiento y que deben venir. Posiblemente vamos a ser capaces de captar o de evitar la baja de todos esos clientes que cuando les toque renovar su bono van a pensar que por qué renovarlo si no están haciendo uso de ello. Y por último, los datos de resultados serían en este caso los datos como los porcentajes de ocupación de cada uno de los servicios, las plazas libres de cada uno de los servicios y, por supuesto, los ingresos económicos totales de la instalación y por cada uno de los servicios. También estos ingresos los podríamos dividir por servicios o por actividades deportivas, ver cuáles son las que nos generan más ingresos o producción por monitores, ya que tenemos los monitores unidos a los servicios. Incluso también podríamos ver datos de producción de los espacios deportivos, ya que en cuanto a alquileres y reservas de espacios, pues también estamos sabiendo y podemos sacar reporte de cuáles son los espacios más utilizados y en función de su precio, pues saber también los resultados económicos de cada uno de estos espacios. Y por último, vamos a dar algunas recomendaciones de cómo implantar un sistema de este tipo. Hasta ahora hemos hablado del elemento hardware, ya sean entornos, sistemas de identificación, controles de acceso, y de software, sistema de información, con más o menos aplicaciones. Pero si hablamos de implantación, hay una parte central que podemos llamar peopleware, o sea, las personas, los recursos humanos, que son los primeros en los que tenemos que pensar cuando planificamos el proceso de implantación. Porque la implantación tecnológica es un proceso, no es algo puntual que se haga del día a la mañana. Es un proceso que tiene que estar bien planificado y que se tiene que hacer de forma conjunta entre la empresa proveedora y la organización, ya que está íntimamente ligado con los procedimientos de trabajo. Si se hace bien, siempre va a ser una ayuda y nos va a ayudar a mejorar nuestra organización. Si no se hace de forma organizada y planificada, pues el resultado puede ser el contrario, que nos complique nuestro trabajo. Hay dos estrategias de implantación, se puede llamar de abajo a arriba o de arriba a abajo, y en función de cada organización podemos elegir una u otra. La estrategia de arriba a abajo consistiría en instalar la tecnología, formar y comenzar a funcionar primero desde la dirección general a las direcciones de área, coordinadores, monitores y personal comercial y de recepción. Y la estrategia contraria, de abajo a arriba, sería instalar primero en los puntos de venta, recepciones y zonas comerciales, para ir luego a responsables de administración, coordinadores, directores técnicos y directores generales. En centros deportivos suele ser más común la segunda, implantar de abajo a arriba, de tal forma que empecemos a trabajar instalando y formando primero en los puntos de venta, pero previamente ha tenido que haber un proceso de parametrización
de configurar el sistema siempre con la dirección técnica, pero luego se empieza a usar desde la recepción para que tanto el proceso de alta de usuarios, de contratación de servicios, de venta y de pasos por los tornos nos vaya generando una información que sea útil y que sea interpretable para que luego los directores de área y la dirección general puedan tener indicadores de gestión con los que trabajar. Cuando se trata de una sustitución de una aplicación informática por otra aplicación informática, habiendo ya una aplicación informática existente, pues se puede plantear lo que se llama la migración de datos y que los datos de la aplicación inicial se transfieran a la nueva aplicación informática, lo cual también requiere un proceso. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Identificación de las necesidades, por supuesto, estudio y posible estandarización de procesos. Cuanto más estandarizados y más estudiados tengan los procesos la empresa, el centro deportivo, más fácil va a ser la implantación de cualquier sistema informático. Estudio y elección de las aplicaciones más apropiadas. Esto es una parte muy importante y deberían implicarse la dirección técnica y la dirección general. Una vez elegida la aplicación, habría que hacer la formación del personal y conjuntamente la parametrización del sistema, o sea, introducir los parámetros personalizados del gimnasio o de la instalación deportiva al nuevo sistema, luego hacer una puesta en funcionamiento progresiva, un mantenimiento del sistema, siempre sería necesario tener un servicio de soporte técnico en el cual consultar dudas y poder solucionar cualquier tipo de incidencia y, por supuesto, la evaluación continua de esta implantación comparándolos con los objetivos planteados. Por último, a nivel general y para concluir esta presentación, 3 recomendaciones generales siempre que queramos implantar un sistema de información para gestionar una instalación deportiva. Hacer un buen análisis, conocer muy bien tus necesidades, incluso plantearlas por escrito, y plantearte unos objetivos con unos plazos. Pensar en global y diseñar un sistema concreto. Pensar en global en todas mis necesidades y qué necesidades tendré en el futuro. Y a partir de ahí, diseñar un sistema lo más definido posible. En tercer lugar, tener una estrategia de implantación, no dejarme llevar, sino establecer unos plazos y organizar a mis recursos humanos para implantar el sistema de forma coordinada con la empresa proveedora y seleccionar los indicadores, los datos adecuados y utilizarlos para que me ayuden a mejorar. Muchas gracias por su atención. En estos datos me tienen a su disposición. Muchas gracias. En este vídeo vamos a hablar sobre sistemas de información aplicados a dirección técnica de entidades deportivas, entendiendo sistemas de información como un conjunto de hardware y software necesario para mejorar los procedimientos de trabajo en un centro deportivo y para aportar la información necesaria a la toma de decisiones en el centro deportivo o gimnasio. Las partes en las que consta esta presentación es
la infraestructura tecnológica en la cual vamos a ver cuál es la propuesta de sistema hardware y software para un centro deportivo, el apoyo a la toma de decisiones, que es un área en la cual el sistema de información nos puede ayudar en la dirección técnico-deportiva, el seguimiento de los resultados de gestión, que es otra área en la cual el sistema de información nos puede dar bastantes datos para mejorar este seguimiento de los resultados del centro deportivo, y por último unas recomendaciones sobre cómo implantar un sistema software de información en un centro deportivo. En primer lugar vamos a introducir el concepto ERP, que son las siglas de Environment Resource Planning, que es una tendencia de gestión empresarial en la cual se incorporan distintas funcionalidades de software para obtener unos objetivos de gestión. El sistema ideal de información de una empresa, y en este caso de una empresa deportiva, pues debe tener una base de datos centralizada que almacene todos los datos necesarios para la gestión y que luego estos datos se puedan explotar desde las distintas aplicaciones de gestión que puede contener el sistema. Va a haber unas aplicaciones de gestión que nos van a permitir relacionarnos con los clientes, dándoles servicio o haciendo la atención al cliente y las ventas. Luego va a haber unas aplicaciones de gestión o unas funcionalidades de software que nos van a ayudar a reportar informes a la dirección, que nos van a ayudar a aportar datos e indicadores de gestión para saber cómo va el club o cómo va el centro deportivo. También va a haber un reporte de información a los recursos humanos, a los distintos trabajadores del centro para las distintas funciones de trabajo. Hablemos de los monitores, hablemos de los terapeutas, etcétera, que también van a necesitar sacar cierta información del sistema. Y luego va a haber otra información de carácter de gestión también, que nos va a permitir estar en contacto con nuestros proveedores y saber en cada momento pues qué necesitamos a nivel de inventario, compras, etcétera. Esto llevado a la estructura de un centro deportivo, pues nos va a llevar a una base de datos común con un servidor y una base de datos, como decíamos, que va a dar información a la recepción y atención al cliente, va a dar información de los socios, pero también va a recibir información de las inscripciones, incluso directamente va a recibir datos e información de los equipos de control de acceso, tornos, tarjetas, etcétera, que nos va a dar mucha información del uso que se hace de la instalación deportiva. También va a dar y a recibir información de los técnicos de la instalación, de los monitores. También va a aportar información incluso a los propios clientes o a los propios usuarios que podrían interactuar en el sistema con terminales de usuario. Y por supuesto va a dar información a la gerencia de indicadores y de cómo funciona el club. Todo esto agrupado en un solo sistema de información. Además de eso, también podemos llevar la información de este sistema informático fuera de la intranet, fuera de la red interna de nuestra instalación. No toda la información, por supuesto, sino la información necesaria para que se muestre en nuestra web, por ejemplo, información de cuadrantes, información de reservas de espacios, incluso permitir que el público desde la web pueda hacer algunas funciones y contratar algunos servicios. Por ejemplo, contratar una pista a través de internet
o inscribirse a una actividad a través de Internet, ¿vale? De esta forma podríamos estructurar un sistema de información global que me está sirviendo para la mejora operativa y para la mejora de procesos de gestión. Está creando un flujo de trabajo entre los distintos trabajadores y un flujo de información que luego me va a permitir tener datos objetivos para tomar decisiones de gestión. Si hablamos de software, tenemos que conocer los distintos tipos de aplicaciones software que existen. Las podemos dividir en tres grupos: las aplicaciones estándar, las aplicaciones a medida y las aplicaciones parametrizables. Las aplicaciones estándar son aplicaciones que están cerradas y tienen unas funcionalidades, pero no se pueden modificar esas funcionalidades y nos obligan a trabajar de una determinada manera. Las aplicaciones a medida son las aplicaciones que se desarrollan para las necesidades exclusivas de un club o de un centro deportivo, y las aplicaciones parametrizables vienen a ser un paso intermedio entre una aplicación estándar y una aplicación a medida. Una aplicación parametrizable tiene un desarrollo de software estándar, pero luego tiene una serie de parámetros que se pueden modificar en función de la forma de trabajar del club. Estamos hablando, pues, de parámetros como puedan ser, por supuesto, precios, horarios, por ejemplo, trabajadores de la empresa, por ejemplo, formas de contratación, por ejemplo, formas de pago, medios de pago, etcétera. Cosas que veremos más adelante. ¿En qué se diferencian estos tres tipos de aplicaciones informáticas? Pues la aplicación estándar, en cuanto a inversión económica, requiere menos inversión. Suelen ser más económicas, ya que se basan en una economía de escala y una misma aplicación se vende a muchas empresas o a muchos centros deportivos. La aplicación a medida estaría en el punto contrario. Son aplicaciones totalmente a medida, se venden a un solo centro deportivo y por este motivo pues requieren más inversión, además de todo el proceso de desarrollo artesanal que se hace para un centro deportivo en concreto. Y las aplicaciones parametrizables pues requieren una inversión media. No hay que hacer una programación a medida, pero sí hay que hacer una fase de consultoría en la cual se conozca muy bien cómo funciona ese centro deportivo y se puedan modificar los parámetros para que la aplicación funcione adaptándose a las necesidades de ese centro. En cuanto a tiempo de implantación, el software estándar es el más rápido, puesto que no tiene ni desarrollo a medida ni parámetros que modificar. Por tanto, el tiempo de implantación es rápido. Además, como sus funcionalidades son limitadas, la formación del personal suele ser también bastante rápida. Una aplicación a medida tiene un tiempo de implantación más amplio, ya que, además del tiempo que requiere para su desarrollo, siempre en contacto con el personal del centro deportivo, requeriría un tiempo de pruebas. Un tiempo de pruebas y un tiempo de evaluación en el que siempre van a surgir modificaciones y van a surgir cosas que se tienen que adaptar mejor al centro deportivo. Y en cuanto al sistema parametrizable, volvemos a estar en el punto intermedio, en el cual se instala un software determinado, pero luego hay una fase de consultoría en la cual se conocen las necesidades del club y se adapta la aplicación a las necesidades del club. También un software parametrizable partiría de la experiencia de otros centros deportivos en los que trabaja, y por tanto esa fase de consultoría e implantación podría ser más rápida que la de implantación de un software totalmente a medida. En cuanto a cambio cultural, que viene a decir pues el tiempo que necesitaría o la cantidad de cosas que tiene que cambiar dentro de su cultura organizativa una empresa o un club deportivo
para implantar un nuevo software. Pues si se tratase de un software estándar, el cambio cultural sería muy grande, porque las diferencias de un software a otro serían bastante importantes, incluso cambios en los procesos de trabajo. En el software a medida, pues si este está bien hecho y bien terminado, el cambio cultural sería menor, puesto que el software a medida se ha hecho en base a las necesidades y los procedimientos de trabajo de ese club. Y los parametrizables volverían a estar en el punto intermedio, ¿vale? A lo mejor no se adapta a medida exactamente en todo, pero tampoco requiere toda la adaptación o todo el cambio cultural que supone el software estándar, ya que hay parámetros, como hemos dicho antes, que se adaptarían al club. En cuanto a la estabilidad, la ausencia de fallos, de errores de ese software, el estándar es el más estable siempre, porque lo normal es que un software estándar esté en muchos centros deportivos y haya muchas empresas usándola, y por tanto su testeo y sus pruebas son muy grandes, y las posibilidades de que nos surjan errores de software en nuestro club pues son menores. En cuanto al software a medida, pues sí que hay muchas posibilidades de errores de software, puesto que solo utilizamos este software en nuestro club y toda la fase de pruebas la hacemos nosotros. Por tanto, estadísticamente hay más posibilidades de que surjan errores de software. Y el parametrizable vuelve a estar en un punto intermedio. En cuanto a la escalabilidad, que sería la posibilidad de llevar este software a otras instalaciones deportivas, pues que estas otras instalaciones deportivas podrían tener las mismas u otras necesidades, tenemos que decir que el software estándar es el más escalable, porque damos por hecho que la instalación se va a adaptar a ese software. Por tanto, la escalabilidad de un software estándar es la mayor, igual que los software parametrizables. La posibilidad de llevarlo de un software deportivo, de un centro deportivo a otro centro deportivo, pues son altas. Mientras que el software a medida sería el menos escalable. No podríamos llevarlo a otro centro deportivo, puesto que estaría hecho en base a los procesos de trabajo y en base a las necesidades específicas de un centro deportivo concreto. En cuanto a la infraestructura de software, pues ya hemos dado una idea de cuál debe ser una infraestructura de software adecuada para un centro deportivo. En cuanto a el control de los espacios, entraríamos en la tecnología del control de espacios, en la cual vamos a recomendar pues equipos de control de acceso, y tenemos que saber algo sobre ellos. Lo primero sería conocer los espacios que hay que controlar, y de estos espacios deberíamos conocer cosas como el número de accesos medios diarios que tiene. Deberíamos conocer sus circulaciones, por dónde circulan el público, por dónde circulan los usuarios de cada instalación deportiva, para saber cómo y dónde aplicar los sistemas de control de accesos. También deberíamos saber el tipo de servicios que se imparten en cada espacio y las necesidades de control que se tienen. No va a ser lo mismo controlar un servicio en el cual se dé una actividad dirigida con un monitor que un servicio de uso libre, no dirigido, como puede ser nado libre o, por ejemplo, uso de sala fitness. Obviamente, los servicios de uso libre no dirigidos siempre van a tener mayores necesidades de control. Los tiempos de entrada y tiempos de salida sería también interesante conocerlos. También es importante conocer las vías de evacuación de la instalación, para que los equipos de control de acceso no limiten esas vías de evacuación, y si hay que poner equipos de control de acceso en las vías de evacuación, también habrá que prever los sistemas tecnológicos para que esos equipos de control de acceso se abran automáticamente y dejen la anchura necesaria para la evacuación. Como hemos dicho antes, las circulaciones en los espacios, en las instalaciones deportivas y en los espacios deportivos es un tema muy relevante para saber dónde ubicar los equipos de control de acceso. Tenemos que saber que siempre va a haber
espacios deportivos y no deportivos en una instalación deportiva, y hay algunos que deben estar y otros que no deben estar controlados. Normalmente lo recomendable, siempre que el espacio lo permita, es poner un equipo de control de acceso principal cerca de la recepción y, a ser posible, entre la recepción y los vestuarios, para que luego desde los vestuarios se distribuya la circulación hacia las zonas húmedas o hacia las zonas secas deportivas, o sea, en definitiva hacia todos los espacios deportivos. También es recomendable que haya una parte, si es posible, de la recepción que dé hacia la zona interior de los espacios deportivos sin necesidad de salir por el control de acceso para acceder a esa recepción. De tal forma que yo pueda atender desde la recepción tanto a la zona no controlada como a la zona controlada, con el mismo personal a ser posible. Y además, un sistema de información y control de acceso me puede permitir poner lo que llamamos subcontroles de acceso. Hacer que haya otros controles de acceso interiores que limiten el acceso solamente a algunos espacios deportivos que requieran un abono específico o un pago de un plus para su uso. De tal forma que el sistema informático debe diferenciar cuándo y qué usuarios están pasando por el control de acceso principal y cuándo y qué usuarios pueden hacer uso de esos espacios especiales y de esos espacios destinados solamente a los usuarios que han pagado un extra por ellos. También decir que debe haber otros espacios totalmente de libre acceso, como son, pues bueno, tiendas, cafeterías, etcétera, fuera del espacio controlado por los equipos de control de acceso. Entrando ya más en profundidad en los equipos de control de acceso recomendados, tenemos que decir que, bueno, pues cada equipo de control de acceso se puede recomendar para un espacio o para una situación o para un modelo de gestión. Aquí tenemos una variedad de los equipos de control de acceso que existen. Estamos viendo, por ejemplo, y en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos más, cómo existen molinetes, en este caso muy elegantes y aplicables a instalaciones deportivas pues, de alto nivel. Existe el torno tradicional en distintas gamas de productos. Existe lo que llamamos pasillos automáticos y portillos. Y luego cualquier puerta se podría también equipar con una cerradura electrónica y un dispositivo de identificación que me permita entrar. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay dispositivos como los molinetes, los pasillos automáticos y los tornos que siempre van a asegurar el paso de los usuarios de uno en uno, de tal forma que no podrían entrar con una sola identificación más de un usuario, ¿vale? Pero sin embargo, en la adaptación de puertas y en los portillos hay una identificación de usuario y un desbloqueo del dispositivo, pero una vez que se abre ese dispositivo o esa puerta, puede entrar más de un usuario. Entonces tenemos que ver cómo controlar eso y cómo aplicar tornos, pasillos automáticos, molinetes o portillos en cada caso. Nuestra recomendación para el mayor control de la instalación es utilizar habitualmente para el control los dispositivos de mayor control, que serían tornos, molinetes o pasillos automáticos, y que sean el dispositivo de control habitual. Y luego utilizar portillos para casos excepcionales y se abrirían solamente desde recepción, casos excepcionales en que tenga que entrar un grupo, digamos un grupo de escolares, por ejemplo, de visita a la instalación deportiva, que tenga que entrar entrada y salida de mercancías, que tenga que entrar una persona discapacitada, que tenga que entrar un carro, etcétera, y podemos aplicar estos dispositivos
a apertura manual desde recepción, no al uso habitual de los socios. Y las puertas adaptadas ya sería también algo específico que se suele utilizar solamente para las puertas que deben abrir el personal del centro deportivo. Digamos, la adaptación de puertas se aplica más a las puertas de almacenes, las puertas de despachos, etcétera, que son para uso solamente del personal de la instalación. Aquí vemos detalle de molinetes de exterior, de pasillos automáticos, de otro modelo de torno, distintos tipos de electrónica de las que hablaremos más adelante, y en algunos casos, raramente en centros deportivos, pero se podría aplicar, existen arcos de entrada. Estos arcos de entrada no me van a bloquear el acceso, pero sí me pueden dar un aviso de los usuarios que acceden correctamente o no, siempre con un dispositivo de radiofrecuencia, un dispositivo de transpondedores de radiofrecuencia que el usuario debe llevar encima. Si está al corriente de su abono, podría entrar, y si no, nos daría algún tipo de aviso. Tercera pata del sistema de información. Hemos hablado del software, hemos hablado del hardware de equipos de control de acceso, y ahora vamos a hablar del hardware de dispositivos de identificación de personas. Las principales tecnologías de identificación de personas son los lectores de banda magnética, los sistemas de proximidad, de los cuales hay varios estándares tecnológicos, los sistemas de código de barra, el DNI electrónico o los sistemas biométricos. Incluso podríamos hacer algunas combinaciones que están teniendo bastante éxito últimamente, como la unión de un dispositivo de proximidad o RFID con un sistema biométrico. De tal forma que seguiríamos usando los sistemas de proximidad en forma de tarjeta o de pulsera con chip que, acercándolo al lector, me abriría, pero además, para evitar un intercambio de tarjetas o de pulseras, podríamos usar la biometría de la lectura de la huella dactilar. Este es un sistema que funciona mucho más rápido y para centros más grandes, con muchos usuarios y mucho movimiento, funciona más rápido y con más fiabilidad que el sistema solamente de biometría, solamente del dedo, porque la tecnología está más depurada, y además me permite utilizar las tarjetas de abonado, que son también una fuente de ingreso para el club deportivo, además de una fuente de un elemento de comunicación de imagen de marca. Vamos a pasar a hablar del apoyo a la comercialización usando el sistema de información, ya que pues hemos descrito los 3 puntos de la infraestructura tecnológica que deberíamos montar, basado en software, control de acceso e identificación de personas. Para abordar la función comercial en un centro deportivo, nos vamos a basar en la filosofía CRM, las siglas de Customer Relationship Management. O sea, vamos a crear un sistema de gestión de las relaciones con el cliente, que nos permita, gracias al sistema de información, ir almacenando datos e ir conociendo cada vez mejor a nuestros clientes, sus características, sus necesidades, sus gustos, etc. Y también en nuestro sistema vamos a ir planteando cada vez una mejor oferta de nuestros servicios deportivos, con un mejor mix de marketing, de oferta, precio, publicidad, etcétera, para poder adaptar cada vez mejor esa oferta a las necesidades del cliente y poder tener mayor éxito comercial. Tenemos que saber que en nuestra base de datos
una clasificación básica de contactos o de usuarios va a ser en función de su estado. Un cliente o un usuario en nuestra base de datos puede estar como contacto, como alta o como baja. Como contacto sería lo que llamamos un cliente potencial, una persona que está en nuestra base de datos porque por prospección, porque ha venido alguna vez a visitarnos, porque nos ha entrado a través de la web, por distintos motivos. Esa persona está con sus datos personales y con sus datos de contacto en nuestra base de datos, pero nunca ha probado nuestros servicios deportivos y nunca ha hecho deporte en nuestro club. Luego están los clientes de alta, que son los clientes que llamamos activos, los clientes en el que en este momento están en nuestro sistema con servicios contratados y están haciendo actividad con nosotros. Y por otro lado, tendríamos los clientes de baja, los clientes que alguna vez han estado haciendo actividad con nosotros, pero en estos momentos esos clientes ya no tienen ningún servicio contratado y no están haciendo actividad con nosotros. Entonces, en nuestro sistema informático, nuestro sistema de información, nosotros siempre tendríamos que estar haciendo acciones comerciales, creando campañas y haciendo acciones comerciales para procurar que los contactos se den de alta, incluso para generar contactos, para que cada vez tengamos más datos de personas que, a ser posible, cumplan con nuestro público objetivo en nuestra base de datos. Cuantos más contactos tengamos en nuestra base de datos, más posibilidades de altas nuevas tendremos. Podremos hacer con nuestra aplicación informática acciones comerciales de creación de campañas, de envíos de newsletters, de envío de newsletters o boletines comerciales, de envíos de ofertas por correo electrónico, de envíos de promociones a través de SMS, hacia esos contactos para intentar que a través de estas ofertas se den de alta. Aunque no queramos, siempre va a haber un porcentaje de clientes que se van a dar de baja, ¿vale? Vamos a intentar evitarlos a través de acciones de fidelización, pero esos clientes siempre en algún momento se van a dar de baja. Pues habría que seguir haciendo acción comercial, también hacia los clientes de alta para que no se den de baja a través de acciones de fidelización, y sobre los clientes que se han dado de baja con acciones de recuperación. También hay que decir que podemos considerar las altas y las bajas totales por servicio o temporales. En nuestro sistema tenemos que tener configurado las altas y las bajas de cada uno de los servicios deportivos que ofrecemos, y quizá también la posibilidad de ofrecer bajas temporales que eviten que una persona se dé de baja totalmente, por ejemplo, cuando se va de vacaciones o cuando tiene un periodo de lesión, etc. Entonces, nuestro sistema de información nos tiene que ayudar a atraer a los clientes a través de acciones de marketing, a captar a nuestros clientes, sobre todo en las visitas, y también a cerrar las ventas con una buena oferta y, por supuesto, a fidelizar, informándole y con un buen servicio. Esa buena oferta, pues, lógicamente tendremos que diseñarla también en nuestro software, en nuestro sistema de información. Para eso, nosotros tenemos que tener muy clara nuestra carta de servicios. Una barrera o un inconveniente que nos encontramos muchas veces cuando vamos a implantar software en muchos centros deportivos es que no han hecho un estudio en profundidad de su carta de servicios. Y si queremos tener claro cómo debe funcionar, cómo debemos configurar o cómo debemos parametrizar nuestra herramienta informática, tenemos que hacer un análisis muy profundo
de nuestra oferta y de nuestra carta de servicios. Tenemos que plantearnos qué vendemos. Vendemos, por supuesto, servicios, espacios, eventos y competiciones, productos y tratamientos, todo esto o alguna de estas cosas. ¿Qué vendemos exactamente? ¿Cuáles de esos servicios son dirigidos? ¿Cuáles no van a ser dirigidos? Etcétera. ¿Cómo los vamos a vender? ¿Lo vamos a vender como actividades sueltas? O sea, lo que podemos llamar también escuelas o cursillos. Me puedo apuntar a un cursillo o una escuela de pádel en la que solamente pago por esa actividad y solamente puedo acceder a las instalaciones en unos horarios determinados y en un grupo determinado y a un espacio determinado. Voy a vender otros servicios en forma de abonos. Voy a tener el concepto de abonado, abonado total de todo el día, abonado por franjas horarias, o sea, abonado de mañana, abonado de tarde, abonado de fin de semana, abonado en función de grupos familiares. También voy a permitir el pago por uso, lo que podemos llamar también bonos. Voy a poder comprar un bono de un solo uso o para acceder una sola vez, o en packs de 5 veces, de 10 veces, etc. Voy a poder comprar packs que combinen distintas formas. Por ejemplo, puedo tener un abonado que además haga un pago por uso de tratamientos o haga un pago por uso de entrenador personal y venderlo conjuntamente en un pack que si te haces socio además te permite o te regalan 5 usos de entrenamiento personal. Todo esto vamos a tener que ser capaces de configurarlo en nuestro software o en nuestro sistema de información. ¿Cómo renovamos estos servicios? Los renovamos con baja a la orden, los renovamos con baja automática. La baja a la orden sería la fórmula en la cual el usuario no se da de baja y se le siguen haciendo cargos hasta que este usuario no da la orden de baja. Y normalmente tiene que dar la orden en unos periodos o antes de un determinado periodo para que no se le cobre o se le pase el recibo del periodo siguiente. O una baja automática que consistiría en contratar el servicio en unas fechas determinadas y cumplida esa fecha, pues se te da de baja automáticamente y pierdes tu plaza. Si no lo renuevas previamente. ¿Cómo combinamos esto con los servicios o las actividades que vendemos? Pues una recomendación puede ser, por ejemplo, utilizar en los sistemas de abono o los sistemas de abonados una baja a la orden y en los cursos o cursillos una baja automática. ¿Cómo se cobra? En efectivo, con domiciliación, haciendo un ingreso en el banco, con un sistema de prepago o de crédito en el sistema, tarjeta monedero, etc. Se paga al uso, se paga por anticipado, se puede pagar presencial o se puede pagar online. O sea, fijaros todas las combinaciones para cobrar o para pagar un servicio deportivo que existen y que nosotros tenemos que elegir con cuáles vamos a trabajar y parametrizarlas en el sistema. ¿Cómo se contabiliza? Porque nuestro sistema de información, también recordando el esquema del ERP, tenemos que saber que también nos va a dar unos reportes contables o unos reportes financieros. A ser posible, incluso el sistema puede llegar, o algunos sistemas pueden llegar a elaborar los asientos contables que van al programa de contabilidad, nuestro departamento de administración. Entonces, ¿se contabiliza por caja o se contabiliza por devengo? O sea, cada vez que se paga una actividad independiente del ciclo que se pague, por ejemplo, si se pagan 3 meses, el día 1 de enero, pues se contabiliza el total el 1 de enero, sería un criterio de caja. O vamos a utilizar el criterio de devengo. O sea que si se pagan 3 meses en enero, con el criterio de devengo, contabilizaría la parte proporcional en enero, febrero y marzo.
¿Cómo configuro promociones o cómo empleo las promociones en el sistema? Las promociones pueden ser de precio o de servicio. Promociones pueden ser basadas en descuentos o en regalar más servicios añadidos. O en hacer packs de productos y servicios. Y incluso podría gestionar estas promociones en función del coste de oportunidad, o sea, en función de cuando tengo las instalaciones más vacías y cuando tengo un mejor coste de oportunidad. También podría configurar las campañas comerciales, las cuales pues tenemos en nuestro negocio siempre, negocio de los centros deportivos, una gran estacionalidad, y podría diseñar esas campañas comerciales para actuar sobre unas fechas concretas y para actuar sobre unos colectivos concretos. Viendo algunos ejemplos de carta de servicio, podríamos crear un abono fitness de mañana con un pago anual y una baja a la orden, domiciliado en los 3 primeros meses, o sea, que aunque yo pago el año entero, lo pago por domiciliación y se me cobra en partes en enero, febrero y marzo, contabilizado por devengo, o sea, a nivel de contabilidad, aunque se haya pagado en enero, febrero y marzo, a nivel de contabilidad me va a contabilizar el ingreso de forma homogénea en los 12 meses del año en los que dura el servicio. Ha sido contratado también a través de una promoción de pareja y por eso se aplicó un descuento del 50% en una campaña de primavera. Por tanto, esto puede ser un diseño de servicio un poco rebuscado, pero que puede, y de hecho es a veces la realidad de un centro deportivo. Y en contraposición, no un abono, sino una escuela en la cual se hace un pago trimestral con baja automática, o sea, cumplido ese trimestre de escuela o de clases de natación, el usuario se da de baja de forma automática, si no indica que quiere renovar previamente, el pago se hace en efectivo mes a mes, se contabiliza por caja y se contrata en una campaña de verano. El alquiler de una pista, se utiliza un pago por uso de 10 bonos. Este pago por uso de 10 bonos se contrató a través de una web online, ¿vale? Y cargado sobre el prepago o el crédito que ya tenía ese usuario en la instalación. Y se contrató aprovechándose de una promoción por franja horaria, alquilando las pistas en las horas en las que eran más económicas. Aquí tenemos el ejemplo de 3 casos de contratación de servicios deportivos que deberíamos de poder parametrizar en un sistema informático. A partir de aquí vamos a pasar a labores ya, diríamos, de dirección técnica, dirección general, en el cual vamos a ver qué posibilidades nos puede dar un sistema de información para controlar los resultados del centro deportivo. Para ello nos vamos a basar en el ciclo de mejora continua, en el cual el propio funcionamiento del sistema de información y del centro deportivo, con una buena infraestructura tecnológica, nos va a ayudar a recoger de forma automática una serie de datos relevantes. Esos datos bien interpretados se pueden convertir esos datos en información relevante y la información relevante organizada a lo largo del tiempo al final se transforma en conocimiento, en un mejor conocimiento de mis usuarios
y del funcionamiento de mi centro deportivo, que al final debe influir también en unos mejores resultados de la instalación. ¿Qué datos son interesantes recoger, que recoja nuestro sistema, ya que tenemos montada una infraestructura tecnológica que nos permite recoger datos de forma automática desde los tornos y también desde cada uno de los puntos de venta? Pues podemos dividirlo en datos de 3 tipos: datos comerciales, datos de usuarios y datos de resultados. En cuanto a los datos comerciales, pues es interesante hacer un seguimiento de 3 conceptos: las altas, las bajas y las renovaciones. Incluso dentro de las altas, dividir y distinguir en cuanto a en qué servicios se han producido esas altas, ya sean abonos o sean escuelas. También qué altas son altas nuevas, o sea, de clientes que nunca nos han usado, y qué altas son altas provenientes de bajas, ¿vale? Porque es una información distinta. Y en cuanto a las bajas, igual, distinguir en qué actividades se dan más de baja y si son bajas totales o bajas temporales. Luego, otros datos importantes son los datos de usuarios. Los datos de usuario que vamos a manejar fundamentalmente son datos demográficos, que los vamos a conocer con su ficha de alta de usuario, y datos de hábitos de uso de nuestra instalación deportiva, que vamos a conocer fundamentalmente por su interacción con el sistema, ya sea desde los tornos de acceso o desde terminales de uso de los propios clientes, en los cuales pues, pueden hacer uso del sistema reservando pistas o inscribiéndose a cursos o incluso viendo su programa de entrenamiento e indicando cómo le ha ido su programa de entrenamiento en cuanto a satisfacción con el programa, asimilación de la carga, índices subjetivos de fatiga, etc. O sea, hay mucha información que nos puede dar el usuario si creamos una infraestructura tecnológica que recoja estos datos. Entonces, hay datos demográficos como el género, la edad o la zona de procedencia, por su código postal o por sus códigos de áreas, que van a ser muy interesantes a la hora de conocer el ámbito de influencia de nuestro centro deportivo y de conocer las características de nuestro usuario, incluso dividido por actividades. ¿Qué actividades tienen más éxito en cada uno de los distintos tipos de población para poder abarcar todo mi público objetivo, haciendo un planteamiento de actividades satisfactorio? Para eso tengo que conocerlo y analizar los resultados. Y luego, con la información de los tornos, también podría conocer cuáles son las horas punta, cuáles son las horas valle, conocer qué horas tengo más libres, incluso qué ofertas de precio puedo hacer en unas determinadas franjas horarias o en otras. Incluso podríamos saber, a nivel de fidelización, si hay determinados usuarios que, aunque sigan pagando su mensualidad, porque tengan, por ejemplo, una baja a la orden, pues no están viniendo en un periodo determinado de tiempo, digamos 20 días. Y poder hacer campañas comerciales a todos los socios que no vienen en 20 días. Incluso acciones que no sean puramente publicitarias, sino que sean acciones técnicas, que sus propios monitores se pongan en contacto con ellos por SMS o por email, diciéndole que tienen que cumplir sus objetivos de entrenamiento y que deben venir. Posiblemente vamos a ser capaces de captar
o de evitar la baja de todos esos clientes que cuando les toque renovar su bono van a pensar que por qué renovarlo si no están haciendo uso de ello. Y por último, los datos de resultados serían en este caso los datos como los porcentajes de ocupación de cada uno de los servicios, las plazas libres de cada uno de los servicios y, por supuesto, los ingresos económicos totales de la instalación y por cada uno de los servicios. También estos ingresos los podríamos dividir por servicios o por actividades deportivas, ver cuáles son las que nos generan más ingresos o producción por monitores, ya que tenemos los monitores unidos a los servicios. Incluso también podríamos ver datos de producción de los espacios deportivos, ya que en cuanto a alquileres y reservas de espacios, pues también estamos sabiendo y podemos sacar reporte de cuáles son los espacios más utilizados y en función de su precio, pues saber también los resultados económicos de cada uno de estos espacios. Y por último, vamos a dar algunas recomendaciones de cómo implantar un sistema de este tipo. Hasta ahora hemos hablado del elemento hardware, ya sean tornos, sistemas de identificación, controles de acceso, y de software, sistemas de información, con más o menos aplicaciones. Pero si hablamos de implantación, hay una parte central que podemos llamar peopleware, o sea, las personas, los recursos humanos, que son los primeros en los que tenemos que pensar cuando planificamos el proceso de implantación. Porque la implantación tecnológica es un proceso, no es algo puntual que se haga del día a la mañana. Es un proceso que tiene que estar bien planificado y que se tiene que hacer de forma conjunta entre la empresa proveedora y la organización, ya que está íntimamente ligado con los procedimientos de trabajo. Si se hace bien, siempre va a ser una ayuda y nos va a ayudar a mejorar nuestra organización. Si no se hace de forma organizada y planificada, pues el resultado puede ser el contrario, que nos complique nuestro trabajo. Hay dos estrategias de implantación, se puede llamar de abajo a arriba o de arriba a abajo, y en función de cada organización podemos elegir una u otra. La estrategia de arriba a abajo consistiría en instalar la tecnología, formar y comenzar a funcionar primero desde la dirección general a las direcciones de área, coordinadores, monitores y personal comercial y de recepción. Y la estrategia contraria, de abajo a arriba, sería instalar primero en los puntos de venta, recepciones y zonas comerciales, para ir luego a responsables de administración, coordinadores, directores técnicos y directores generales. En centros deportivos suele ser más común la segunda, implantar de abajo a arriba, de tal forma que empecemos a trabajar instalando y formando primero en los puntos de venta, pero previamente ha tenido que haber un proceso de parametrización, de configurar el sistema siempre con la dirección técnica, pero luego se empieza a usar desde la recepción para que tanto el proceso de alta de usuarios, de contratación de servicios, de venta y de pasos por los tornos nos vaya generando una información que sea útil y que sea interpretable para que luego los directores de área y la dirección general puedan tener indicadores de gestión con los que trabajar. Cuando se trata de una sustitución
de una aplicación informática por otra aplicación informática, habiendo ya una aplicación informática existente, pues se puede plantear lo que se llama la migración de datos y que los datos de la aplicación inicial se transfieran a la nueva aplicación informática, lo cual también requiere un proceso. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Identificación de las necesidades, por supuesto, estudio y posible estandarización de procesos. Cuanto más estandarizados y más estudiados tengan los procesos la empresa, el centro deportivo, más fácil va a ser la implantación de cualquier sistema informático. Estudio y elección de las aplicaciones más apropiadas. Esto es una parte muy importante y deberían implicarse la dirección técnica y la dirección general. Una vez elegida la aplicación, habría que hacer la formación del personal y conjuntamente la parametrización del sistema, o sea, introducir los parámetros personalizados del gimnasio o de la instalación deportiva al nuevo sistema, luego hacer una puesta en funcionamiento progresiva, un mantenimiento del sistema. Siempre sería necesario tener un servicio de soporte técnico en el cual consultar dudas y poder solucionar cualquier tipo de incidencia. Y, por supuesto, la evaluación continua de esta implantación comparándolos con los objetivos planteados. Por último, a nivel general y para concluir esta presentación, 3 recomendaciones generales siempre que queramos implantar un sistema de información para gestionar una instalación deportiva. Hacer un buen análisis, conocer muy bien tus necesidades, incluso plantearlas por escrito, y plantearte unos objetivos con unos plazos. Pensar en global y diseñar un sistema concreto. Pensar en global en todas mis necesidades y qué necesidades tendré en el futuro. Y a partir de ahí, diseñar un sistema lo más definido posible. En tercer lugar, tener una estrategia de implantación, no dejarme llevar, sino establecer unos plazos y organizar a mis recursos humanos para implantar el sistema de forma coordinada con la empresa proveedora. Y seleccionar los indicadores, los datos adecuados y utilizarlos para que me ayuden a mejorar. Muchas gracias por su atención. En estos datos me tienen a su disposición. Muchas gracias.